donde parece que se concentra en gran medida todo lo que se hace, y es en la parte del que yo llamo el cacharreo. Bueno, a mí me encanta el cacharreo. Los 20 años que llevo dedicándome a la fotografía y el vídeo, siempre está el cacharreo, la cámara, esto, lo otro, la calidad, que he estado incluso épocas más obsesionado mirando que el lente tal sirva para la cámara tal, y el nivel de, sobre todo, de calidad de imagen sea adecuado, porque este es uno más que otro y entonces vendo este y compro el otro. Una locura, señores. Y eso todos hemos caído, y yo procuro ya desde hace un tiempo ser muy prudente y meditarme mucho lo que compro. Hay muchas novedades, hay muchas explicaciones de cosas que nos van saliendo, que nos van explicando, y siempre estamos con la cosa de que tal vez con esto lo haga mejor y con esto lo consiga esa fotografía, ese vídeo. Y es verdad que hay ciertos trabajos, sé yo, por ejemplo, fauna salvaje, que tener un muy buen teleobjetivo. Un paisajista tiene que tener un gran angular, muy bueno. Un buen retratista tiene que tener un buen 85. Entonces hay que tener, dependiendo de los trabajos y las circunstancias de cada uno, después que uno tiene ya un bagaje, sabe decir, pues yo para mi trabajo necesito esto más, esto menos, esto tal, esto cual. Entonces yo doy por hecho de que los que me siguen en el canal saben lo que es apertura, los niveles de apertura, los ISO, toda una serie de cuestiones técnicas básicas. Si no, pues les aconsejo que vayan a otro canal de YouTube y miren todo eso, que hay muchas formas de aprenderlo. Eso se aprende relativamente en poco tiempo, dedicándole tiempo. Yo diría que en un mes, dándole caña a una cámara sencilla, les diré una que yo pienso. Y yo creo que se puede aprender rápidamente, y ya después lo otro es practicar. Mire, está el tema de los automatismos. A mí me gusta trabajar en manual, pero con un pequeño automatismo montado. Y es que yo modifico la apertura y la velocidad, y el ISO lo pongo en automático. Siempre que uno se basa en un ISO, confía en la cámara, normalmente el 90% de la cámara suele acertar, pero hay un 10% donde la cámara se equivoca, y ahí es donde tiene que entrar el fotógrafo, más con la facilidad digital de ver cómo queda la foto, ver la situación, estudiarle si la cámara me está dando una subexposición, una sobreexposición, me está subiendo el ISO más de lo que yo pienso, voy a controlarlo. Con lo cual uno tiene que tener ojo, y la práctica lo va diciendo. Pero a mí normalmente el ISO auto de la Sony, tenía que haber empezado por ahí, yo soy de Sony, aunque fui primero de Canon durante muchísimos años. Me acuerdo ahora de Canon, la famosa 5D Mark II, una cámara fantástica, de una época fantástica, que me pasé a Sony fundamentalmente por el vídeo y porque Canon tardaba en sacar una mirrorless con vídeo bueno. Tenía la 70D, estaba bien, pero el vídeo a mí no me convencía hasta que me pasé primero a las APS de Sony de la serie 6000, y tuve la 6000, la 6300, y ahora tengo la 6400, que ya tiene sus años, pero me sigue así, con el sistema de enfoque tan bueno que tiene. La mantengo perfectamente, me gusta porque es una cámara pequeña. Cuando voy de viaje, ya les explicaré, me la llevo principalmente, en vez de llevarme mi buque insignia, que ya les adelanto, que me compré hace como 5 meses, la famosa 7R5. Les contaré un poco la historia porque me la compré. Y yo qué sé, uno tiene que poner los límites, ya lo dije en el primer vídeo, tiene que poner unos límites, porque en las empresas el bolsillo se resiente con tanta necesidad tecnológica que no hace falta tanto. Y luego entra uno en la paranoia de vender, comprar,
y hay que ser bastante comedido y decir, para esto, repito, para este tipo de trabajo, ya sé el tipo de trabajo, voy a tal. Y luego no caer en esa temática de tanto, pues es que también los canales de YouTube normales nos dicen, no, porque esto hay que ser prudentes, pero luego nos meten una cantidad de distintas marcas, de distintos objetivos enorme. Y yo les voy a contar un poco lo que yo tengo. Bien, les explico. Tengo, para empezar, que es una discusión que yo tengo con muchos amigos, esta cámara. Esta cámara es una compacta de 1 pulgada, compacta de repente de 1 pulgada de 20 megapíxeles. Una maravillosa cámara. Tiene un 2470 1428. 2470 1428. Y con 1 pulgada hace una calidad de fotografía maravillosa. Es algo verdaderamente que yo no entiendo. Ven aquí el tamaño. Ven el tamaño. Sale su lente, porque repito, es un 2470. Y compárenlo con mi iPhone. Evidentemente el iPhone es más estrechito, el iPhone es más pequeño, pero cuando yo recojo la lente, comparen el tamaño de uno con respecto a otro. Ustedes me dirán, aquí tienen el tamaño de uno con respecto al otro. Es más grueso, pero de tamaño de largo, quitando el ancho, es prácticamente lo mismo o menos. Y no vamos a comparar, aunque este no es uno de los iPhone actuales, es un iPhone más antiguo, pues yo el móvil no lo utilizo para hacer fotografía. Esto lo llevo yo a todos sitios. Miren, me cabe en la mano. Me cabe en la mano. Y no vamos a comparar. Esto vale sobre 600 euros. Tiene ya como más de 5 años. No sé si todavía se vende. Está la serie de Sony, la RX100, que es bastante cara, que yo tuve la primera, pero esta me gusta mucho más que la primera, porque es muy luminoso. Esto es una cámara de fotos con un objetivo real. No es un móvil que tiene 3 o 4 objetivos, cada uno con una calidad, y aunque a nivel computacional, como se dice ahora, tiene tanta importancia los algoritmos que utiliza, esto es una cámara de fotos en toda regla y da una calidad con 1 pulgada magnífica, magnífica. Les advierto que yo con el móvil hago poco, alguna vez hago algo, pero prefiero llevar esto, que pesa un poquito más, ya han visto los tamaños de la comparación, y esto permite hacer calidad y hacer fotografía. No tiene para ver, es una pantalla, no tiene visor, pero perfectamente se trabaja con ella y les repito, ha dado una calidad fantástica comparado con un móvil. Y yo creo que una cámara siempre es una cámara. Una cámara es una cámara. Bien, tengo también mi analógica, mi práctica, con un objetivo, un 50-1.8. Ahora tiene un carrete de 400 ISO, la utilizo poco, la verdad, pero para que la vean, una cámara de toda la vida, práctica de la serie alemana, y es una cámara que de vez en cuando la saco y como les he dicho, me doy cuenta de la facilidad que tenemos ahora en el mundo digital comparado con trabajar con esto. Aparte que todo manual, y aunque tiene un medidor de luz, te da la luz, pero en las situaciones el poder cambiar de ISO sobre la marcha y no estar atado a un ISO fijo, vale mucho la pena el digital, la verdad. Bien, luego tengo mi buque insignia que ya les repito, me compré hace pocos meses, que es la famosa 7R5. Bueno, les explico por qué me compré la 7R5. Bueno, yo venía de una 7R2 hace como 4 años y
la cámara ya tenía otros 2 o 3 años, porque era es la primera R. ¿Y qué me ocurrió? Que estaba ya con las APS, y yo decía, la verdad es que tengo ganas de comprar una cámara full frame. Y en vez de comprar una de pocos megapíxeles, digo, voy a tener otra cosa nueva. Y me compré la 7R2, como les estoy contando, que tenía 42 megapíxeles. Y entonces pasaron los 3 años, la cámara fantástica, ya tenía este objetivo que tiene puesto, que es de la serie Tamron, el 28-75, porque yo buscaba algo que no pesara mucho dentro de lo que es full frame, que ya sabemos que full frame, las cámaras a veces no son muy grandes, pero los objetivos suelen ser grandes. Y dije, bueno, y la tuve, como repito, la R2 varios años. Y muy bien, hasta que, bueno, hace como 6 meses dije, bueno, salió la R5, hablaron de ello, el vídeo de mucha calidad, tal, y me tiré a la piscina y me compré esta maravilla de cámara que yo creo que con mi edad prácticamente ya, lo bueno que tenía es que tenía mucha variedad de objetivos, Y esta cámara es fantástica, tanto en vídeo con foto, con sus 62 megapíxeles, porque les digo que a mí los 62 megapíxeles no es que los utilice siempre en estudio, sí los utilizo. Pero luego ocurre que me gusta reencuadrar. Ya sé que no los más que llevan las ideas de la antigua fotografía no les gusta el reencuadre, pero a mí me encanta reencuadrar. De una fotografía saco varias fotografías. La función del recorte, teniendo megapíxeles, ayuda muchísimo a poder concentrar. Y además tiene una ventaja que me costaba utilizar en la otra, que es que puede trabajar en APS-C a 26 megapíxeles y en full frame a 61. Solo con un botón paso de una cosa a la otra. Con lo cual, este objetivo que tengo aquí, que es un 35-1.8 de Sony, que es muy buen objetivo, lo tengo de hace tiempo, es una ganguita, no es el mejor de Sony, un precio medio, una gama media. Y este 35 lo puedo trabajar en 35, en la 7R5 como 35, y si le doy simplemente un botón pasa a un 50 y pico, eso sí, baja la resolución a 26 megapíxeles. Pero esa facilidad de que con un objetivo tengo 2 objetivos APS y 2 focales distintas, es una facilidad fantástica. Cuando quiero resolución en estudio, como en el que tengo aquí, trabajo a los 61 megapíxeles y depende de macros, que me gusta hacer fotografía macro, también que tengo un objetivo macro propiamente dicho, y la facilidad esa es fantástica. Aquí les puedo mostrar el 17-28 de Tamron, tengo la serie toda de Tamron, 17-28, que es muy bueno, pequeño, no pesa mucho, la verdad, me encanta. Y tengo el de Tamron, el 70-180, que hace la tríada con el 28-75, todo de Tamron. Y la ventaja es que tiene un precio muy asequible dentro de lo que hay. Evidentemente no cuesta lo que cuesta el Sony propiamente dicho, que se han puesto los precios disparatados. La serie GM de Sony es muy prohibitiva para mí y yo sinceramente me sorprende mucho la calidad que tiene este. Y les puedo decir que aparte de estas 2 cámaras y la 6400 que me está grabando, que va muy bien, les voy a leer todos los objetivos que tengo. Miren, la 7R5, pero lo tengo aquí en un papel, pesa 750 gramos. La 6400 pesa 400 gramos, por eso es la que me suelo llevar cuando quiero ir ligero de viaje. Dentro de la full frame de la 7R5 tengo de Samyang un 24-1.8, el 35-1.8, un 55-1.8 de Sony, que es una maravilla, y el 85-1.8. Como ven, ya son 4 objetivos fijos que me gusta trabajar. A mí me gusta decir, pues me pongo retos. Ahora voy a salir con el 35 toda la mañana o voy a salir con el 85 toda la mañana. Me pongo retos y a ver qué me encuentro
con ese objetivo y qué consigo. Todo eso para full frame, aparte de los 3 que ya les he comentado de la serie de Tamron, del 17-28, 28-75 y 70-180. Tengo macro que me gusta mucho hacer en estudio y ya le dedicaré un tema a hacer macro con la 7R5, que es fantástico. Un Sigma 105 macro buenísimo, muy bueno. Y tengo luego en 6400, en la APS, tengo un ojo de pez que me va muy bien para ciertas situaciones, un 11 2,8 manual completamente, de estos baratitos de 7 Artisan, muy monolítico, pero que me ha demostrado que se pueden hacer fotos. No es para utilizarlo en muchas ocasiones, el ojo de pez. Tengo un 18 de Sanyoung F2 que viene a corresponder, eso 18 es 12, que corresponde a 18, ya sabemos que aquí en APS hay que tener el factor de recorte de 1,5. Tengo un 18-50, que es para mí el objetivo perfecto con el que estoy grabando, de Sigma 2,8, que es el que me está grabando, un objetivo pequeño que no cuesta muy caro. Es el combo que yo recomendaría para empezar, la 6400 con el 18-50 2,8. Yo con ese objetivo me voy de viaje, hago fotografías de todo tipo, prácticamente en un 80-90% se puede hacer de todo y tiene una muy buena calidad. O sea que ese combo 6400 con 18-50 por 1.200 euros, 1.300 aquí en Canarias, mejor en la península un poquito más, una cámara fantástica para empezar, un autoenfoque maravilloso, fantástico. Luego tengo en tele para APS, tengo el 70-350 serie G de Sony, que corresponde a un 100-510, eso sí es oscuro, 4,5, 6,3, no es todo lo pesado que veo de otras. A mí el peso me interesa mucho, que con la 6400 ya saben que puedo utilizar todo esto en la APS y en la full frame, teniendo en cuenta los factores de recorte, pero se pueden intercambiar tanto full frame con APS en las dos cámaras. O sea que puedo combinar como yo quiera. Y tengo uno muy barato que compré, el famoso kit, el 50-210, que me costó, lo compré de segunda mano. ¿Por qué? Porque en los viajes me hace falta un tele y no me iba a llevar el tele grande, ninguno, ni el full frame, ni el que les acabo de comentar, porque son muy pesados y en viaje me gusta ir ligero. Entonces tengo el 50-210, que también es oscuro, 4,5, 6,3, pero si no exiges mucho, el tener un 210 pequeño que pesa 350 gramos, es el APS de Sony de kit, me ha resuelto muchos problemas. Con lo cual yo en viaje me llevo el 18, el 27-50 ya transformándolo a full frame y el 55-200, que es un 70, 300 y pico, llevo muy poco peso para ir de viaje. Y luego tengo, ya como novelería, un chino que es un 50 para APS, que es F1.1, muy luminoso. La calidad es muy discutible, no tiene esa calidad que tiene, pero en 1.1, que es cuando hay que utilizarlo, da unos desenfoques fantásticos. Es un poco todo lo que tengo. Repito, no les voy a traer todos, ya si surge, les sacaré alguno en concreto para que vean, pero repito que no quiero meterme en mucho cuestión de cacharrería. Ya con este resumen y ya la lista que les he dicho, en total tengo como 15 objetivos mezclados los APS con los full frame y como ven tengo tanto una serie de zoom como una serie de fijos, que depende, repito, que a veces me propongo, depende si voy a algo que no sé lo que me voy a encontrar, dependiendo, me llevo el 28-75 y más con la R5, que le puedo dar al botón y pasarla a 26 megapíxeles, a un 100 y pico,
Entonces, si no sé lo que me voy a encontrar, me llevo el 2875, pero si sé lo que me voy a encontrar, ya mejor me llevo 2 fijos o me llevo el tele, dependiendo, sobre todo en la música en vivo, depende de la distancia donde voy a estar, cerca del escenario, alejado o tal, llevo una cosa o llevo otra. Por supuesto, en el estudio utilizo los fijos, sobre todo el 55 y el 85, para hacer los retratos. Depende, a veces hago, por ejemplo, para hacer vídeo me gusta mucho el 35 porque es un formato que además en un 8 tiene muy buena calidad y me permite el seguimiento, y con el estabilizador de la R5, de tener un buen ángulo, que me gusta mucho más que el 50, que me parece muy cercano. Me da un poquito de espacio a los alrededores, que me interesa mucho. Bien, y tengo, ya para terminar, de cacharreo, me compré hace poco, como les he dicho que quiero hacer vídeo y aprender a hacer vídeo. Hace años me compré un gimbal que lo utilicé 3 veces y luego lo vendí porque era un cacharro enorme. Me he comprado la Osmo Pocket 3. ¿Y por qué la 3? Porque primero es un sensor de 1 pulgada y la estabilización es muy buena. Es algo muy pequeño, me permite moverme, porque el vídeo es sobre todo movimiento, lógico, ya todos lo sabemos, y los movimientos de cámara se pueden hacer muy bien con una estabilización muy sencilla. Da 422 10 bits, da un sistema de color, de estabilización, de todo. Me parece una maravilla, y con 1 pulgada en situaciones de poca luz sigue dando una calidad muy aceptable. Ustedes saben que el tema del ruido, cuando se baja la luz, complica pero aguanta muy bien 3200 ISO, y como es un F2, es un 20, tiene un angular de 20, evidentemente no tienes la variedad que tengo con la 7R5, que tengo todos los objetivos que tengo, pero para llevarla encima y sacar, ya he probado haciendo pruebas de movimientos de cámara, va muy bien. Lo que sí tiene es que hay que tener cuidado, es delicada, porque el sistema de gimbal del lente encima que tiene de la cámara, no se las he sacado, ya ustedes supongo que la habrán visto en YouTube. Es un sistema que es delicado, no se puede dar un golpe, hay que guardarla, hay que cuidarla, hay que tenerla, pero da muy buena calidad. Bien, con esto les he dado un repaso del equipo que tengo, de lo que utilizo y por qué lo utilizo. Ya si sale en otro vídeo una cuestión específica de estudio, de macro, de retrato, ya les diré, pues mira, esto es lo que utilizo. Y repito, para los que quieran un consejo para empezar, gastándose poco dinero y para aprender, 6418.50 de Sigma 2.8. Bueno, después de todo este material, que reconozco que tengo muchísimo de todo tipo y variado, solo quería darles una indicación. No hace falta. Esto es un poco vicio mío. No hace falta, me lo he podido gastar, pero no hace falta, sino ya les he dicho que según las necesidades compren. Aprendan de mí, no se gasten el dinero, a no ser que lo tengan y sea un hobby como para mí, en el que lo gasto y lo tengo, y como les he dicho, me pongo pruebas de decir, ahora salgo con esto, ahora este trabajo lo hago con este lo hago, pero reconozco que es mucho equipo. Aprendan de mí y sean más prudentes. Muchas gracias.